Son las 7:30 de la tarde, las 6:30 en las Islas Canarias. Muy buenas tardes a todos, sean muy bienvenidos a la redacción abierta en El Toro Televisión, dispuestos ya a recorrer el territorio informativo de lo que ha dado de sí pues este miércoles 7 de septiembre. Vamos a empezar por algo que les comentábamos ayer, pero que hoy pues, va teniendo un tinte un poco más descabellado si cabe. Se acordarán de un incendio que tenía lugar en un bar en el barrio madrileño de Carabanchel. La policía acudió a detener al hospital a dos jóvenes que algunos vecinos habían identificado como unos encapuchados que estaban abriendo, violentando las cerraduras del bar. Efectivamente fueron detenidos porque da la sensación de que iban con máscaras en la cara para no ser reconocidos y que estaban pues, manipulando la cerradura para entrar en el bar que se les acusa de haber quemado. La cuestión es que la mujer que esperaba fuera, una de las jóvenes detenidas como coautora de un incendio provocado en este bar, ha fallecido. Es decir, las heridas que tuvo en ese propósito de quemar el bar, pues la han llevado a morir. Bien, la policía está ahora en una hipótesis todavía más rocambolesca, y es que esto se trata de un encargo. El incendio de este bar podría ser el encargo de alguien que tuviera algunas cuentas pendientes, o no, quién sabe, con la propietaria de ese establecimiento. Son esas cosas que a veces pasan en España y que uno no da crédito a lo que esto ya parece Chicago en los años 20, cuando, si no pagabas a la mafia te quemaban el bar. Creo recordar o haber visto en alguna conocida película. Bien, y ya en lo que es la actualidad de carácter rigurosamente político. Hoy hay un tema que me gustaría profundizar en él. Es la presentación por parte de Vox de un recurso ante el Tribunal Constitucional. Bien, ese recurso tiene que ver con el decreto de la Generalitat para no cumplir la sentencia, ya saben cómo va esto, para no cumplir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia catalán que les obligaba a reservar un 25% de las clases para el idioma español. Las cosas llevan en este dislate varios meses. Hay que recordar que antes de verano presentaron recurso conjunto el Partido Popular y Ciudadanos. Hoy lo ha hecho, insisto, Vox. Su recurso, al menos lo que hemos conocido de él, plantea algunos resortes muy interesantes. El primero de ellos, dice Vox, que es un alegato incierto, que esto sea un asunto de urgente necesidad, que es el pretexto que lleva el decreto de la Generalitat y que recuerda a los famosos decretos de urgente necesidad de Pedro Sánchez durante la pandemia, ¿verdad? Luego hay uno evidente en el que el propósito del recurso de Vox coincide con el recurso conjunto de PP y Ciudadanos anterior. Esto es un asunto que afecta a los derechos fundamentales de los ciudadanos. Eso pues es muy obvio. Hay cientos de familias en Cataluña, muchas de ellas han recurrido a la justicia durante años, han sufrido el tener que hacerlo porque están estigmatizadas, han sufrido que sus hijos sean objeto de chanza y de burla durante muchos años en las escuelas catalanas y, bueno, al final pues les dan la razón y al final les burlan en un pacto político bastante repugnante, porque claro, tienen que saber ustedes que el decreto de la Generalitat no lo hacen Esquerra y Junts solos, sino que lo apoya el PSC, el partido del gobierno en Cataluña, el PSC de Salvador Illa, está perfectamente de acuerdo con esto, o los llamados comuns, que son los de Ada Colau o su equivalente en el territorio podemita, que da sustancia a este gobierno de dos partidos políticos. El recurso de Vox tiene también algunas variantes propias muy interesantes que tendrá. Bueno, esto le debe asustar al Tribunal Constitucional, que si cambia de mayorías o no las cambia o tal, en un momento crucial de su futuro, tendrá que decidir la nueva mayoría o la antigua, no sé si llegará a producirse el relevo, en fin. Bueno,
La cuestión es que tendrá que definir un criterio que plantea este recurso de Vox y que antes no estaba sobre la mesa. Y es que dice el recurso de los de Abascal que, hombre, la enseñanza básica no es una competencia que el Estado pueda regalar a una autonomía, en absoluto. Según su criterio y el mío, que estoy completamente de acuerdo, la enseñanza básica en este país es una competencia no transferible del Estado central. Por lo tanto, dentro de esa exigencia de la enseñanza básica, el decreto de la Generalitat está de más y hay que cumplir. Ya es cumplir, que solo el 25% de los contenidos educativos en las escuelas catalanas los den en español. A mí me parece muy poco. Es evidente, y en esto coinciden los tres partidos que recurren al Constitucional, que el propósito de la Generalitat pues, ha sido y es regatear el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Cataluña, esa que imponía el 25% en español. Es tan obvio como que encaja hasta en las fechas. Pero bueno, en cualquier caso, queda el asunto en la mesa del tribunal, del alto tribunal. Espero que no lo alarguen tanto como el famoso recurso a la ley del aborto de Zapatero, que lleva ya pues, más de 11 años pendiente de que el famoso Tribunal Constitucional pues, diga qué es lo que piensa sobre ese recurso. En un sentido o en otro, no lo ha querido hacer. Deliberadamente lo tienen cajoneado, como se dice en el ambiente judicial. Bien, Patricia Sanz ha estado en la presentación de este recurso por parte de los dirigentes de Vox en el Tribunal Constitucional. Coincidiendo con el inicio del curso judicial, Vox se ha desplazado hasta el Tribunal Constitucional para presentar su recurso número 40 contra el decreto ley de Cataluña que intentaba sortear el fallo del Tribunal Superior de Justicia catalán para impedir que al menos un 25% de las clases en los colegios pudieran ser en español. Además, Santiago Abascal, acompañado por Ignacio Garriga o Javier Ortega Smith, entre otros, ha propuesto la posibilidad de que sean los ciudadanos quienes elijan a través de un referéndum cuestiones como esta, la inmigración, entre otros asuntos. Además, también ha aprovechado la oportunidad para decir que el debate celebrado el pasado martes en el Senado entre Feijóo y Pedro Sánchez fue bastante flojo, así como para darnos algunas pistas de los próximos pasos del Partido Conservador, por ejemplo, que próximamente su sindicato Solidaridad saldrá a las calles o que se encuentran preparados para el próximo evento, el día 8 y 9 de octubre, Viva 22. Bueno, vamos a escuchar lo que ha dicho a la puerta del Constitucional Santiago Abascal y también Ignacio Garriga, que es el hombre de Vox en Cataluña y el que tiene el contacto directo con todas esas familias que reclaman un poco de bilingüismo, si no les sabe mal, siquiera por el futuro de esas criaturas que olvidarán el uso del español si no tienen contacto con él en su mundo natural, que es la escuela. Escuchamos a Abascal y a Ignacio Garriga. Una vez más, el separatismo pretende ahondar en vericuetos legales para seguir vulnerando los derechos fundamentales de los catalanes y las libertades de todos los que residen en Cataluña. Una vez más, el separatismo avanza en lo que lleva haciendo en los últimos 40 años ante la complicidad y el colaboracionismo de los sucesivos gobiernos de la nación. Un separatismo en abierta rebeldía y ante el cual, como nosotros llevamos mucho tiempo diciéndolo y de manera especial en campaña electoral y desde que estamos en el Parlamento de Cataluña, Vox no va a dar ni un paso atrás en la defensa de los derechos y las libertades del conjunto de los catalanes. El problema no es la invasión competencial, como gritan los separatistas. El problema es que son ellos los que invaden y roban competencias del Estado permanentemente. El problema es que ellos dan golpes de Estado. El problema es que ellos pisotean los derechos de la gente. El problema es que ellos desobedecen las sentencias de los tribunales. El problema es que ellos, hasta ahora, no han encontrado a nadie enfrente. El problema es que el Partido Socialista Obrero Español, que ya no es ni obrero ni español, y el PSC se han convertido en los mayordomos del separatismo. Los mayordomos del separatismo, muy bien dicho. Por cierto, 40º recurso de Vox al Alto Tribunal, al que vela por el cumplimiento de la Constitución, que son muchos recursos. Entre ellos van los del famoso Procés, y desde luego esto se ha multiplicado durante el tiempo de la pandemia y se ha multiplicado desde que
Vox tiene más de 50 diputados, lo cual el tope ya saben que para ir solo al Constitucional es tener 50 diputados. Como ellos los tienen, pues llevan al Constitucional sin tener que acordarlo con nadie las materias que les parecen oportunas. Y, por cierto, con bastante éxito, como demostró el que el Constitucional declarara ilegales los 2 decretos que suspendían las actividades de la Cámara Legislativa por la pandemia. Esa solución que le sirvió a Sánchez para no tener que dar explicaciones a nadie durante una cantidad desorbitada de meses, una barbaridad. 3 al principio y 6 al final, no se nos olvida, porque lo vivimos juntos y lo sufrimos juntos. Unos desde un lado de la tele y otros desde un servidor desde el otro, ¿verdad? Pero ahí estuvimos. En fin, escalofríos da la cosa. 40 veces al Constitucional. Muy bien. Y algunas veces pues, se demuestra lo evidente, que es que las medidas son completamente, despiadadamente ofensivas para con nuestro texto constitucional. Por cierto, y hablando de Cataluña, el día 11 de septiembre es la Diada de Cataluña. Una diada, luego les cuento un poco, esto es muy divertido, porque algunos en Cataluña dicen que los independentistas viven en sus diferencias, se han agudizado mucho y ahora mismo están en una especie de guerra civil a vísperas del 11 de septiembre, del cual me gustaría hacerles luego alguna precisión histórica. Vamos con lo que está pasando ahora entre Esquerra Republicana y Junts per Catalunya. Apenas quedan 4 días para la celebración de la Diada y justo cuando se cumplen 5 años del infame golpe a la democracia española, el independentismo parece pasar por sus horas más bajas. Yo participaré en todos los actos en los que podamos reforzar esta visión inclusiva por parte de los que creemos en la libertad de Cataluña, que defendemos la independencia de Cataluña. Vamos a seguir defendiendo la independencia de Cataluña. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, se desmarca de la movilización convocada por la Asamblea Nacional Catalana. Tampoco Oriol Junqueras ni el resto de consejeros del gobierno que forman parte de la Esquerra. Quienes sí que lo harán serán los de Juntos por Cataluña y de Jordi Puigneró en representación del gobierno catalán. Pero la no presencia de los de Aragonès agrava aún más las diferencias entre ambas formaciones. Todos ellos justifican su ausencia en que la ANC está favoreciendo la división en el seno de los propios independentistas y del partido mayoritario que aboga por la autodeterminación de Cataluña. Hasta el propio expresidente Artur Mas reniega ahora de la misma organización tras haberse apoyado en ella para su deriva secesionista. Desde 2012, la Asamblea Nacional Catalana organiza una manifestación el día de la Diada por la independencia política de Cataluña. Empezaron expulsando a quienes defendían la idea de una comunidad en armonía con España. Más tarde pasaron a expulsar a quienes no creían en la ruptura con el Estado español y ahora a quienes se desvíen de la vía independentista, el referéndum. Juntos por Cataluña, que sí que acudirá a la marcha, aprovechará la coyuntura para exigirle un cambio de rumbo a Aragonès para mantener vivo el proceso. Ahora la CUP ha anunciado que organizará su propia protesta también este domingo para exigir a Juntos por Cataluña y a la Esquerra un nuevo plan para romper con el Estado español. Mientras los independentistas siguen pidiendo unidad entre los suyos, cada vez se hace más notable la pérdida de fuerza de quienes abogan por la independencia desde incluso antes de la pandemia. Y solo el año pasado fue capaz de congregar el día de la Diada a 100.000 personas. Bueno, pues no saben lo que me alegra ver que están tan divididos unos y otros en vísperas del 11 de septiembre. Yo les quería hacer algunas puntualizaciones sobre el 11 de septiembre, por si acaso en los días que faltan no tenemos tiempo. En primer lugar, el 11 de septiembre de 1714 se produjo la derrota de las tropas que defendían Cataluña del pulso o del asedio al que la tenía sometida Felipe V, el rey Borbón Felipe V. Este asedio, esto se puede decir en muy pocas casas en Cataluña, porque esto es como un insulto que te envía al infierno directamente. Pero bueno, vamos a ver, ¿por qué estaba tan furioso y por qué pasó a sangre y fuego Felipe V de Barcelona o contra Barcelona? ¿Y por qué sus defensores pasaron a ser mitos héroes del independentismo catalán? Bueno, pues no tiene el menor sentido. En primer lugar, el rey Felipe V, pues resulta que fue traicionado por el Consejo de Nobles que regía la ciudad de Barcelona. Traicionado. Que siendo que habían dado palabra de apoyo al candidato Borbón, pues luego estuvieron conspirando con el
oponente y por lo tanto, pues no diré yo que era justo la brutalidad y la crueldad de Felipe V, pero, hombre, se explica en esa traición bastante lo que uno va a merecer si es que opta por el candidato equivocado, si es que hace cosas por el candidato que pierde en esa pugna por reinar en España. Bien, el mito es Rafael de Casanovas, el heroico defensor del 11 de septiembre de 1714 de la ciudad de Barcelona, tal. Bueno, que murieron muchos de los defensores y están enterrados en un osario cerca del templo de Santa María del Mar, bellísimo, el que dio pie a escribir, seguramente muchos lo habrán leído, la Catedral del Mar. Bueno, pues sí, muchos murieron, pero no precisamente el héroe. Rafael de Casanovas no murió en esto, se escapó, hizo muy bien, se escapó y murió con más de 80 años, siendo precisamente, mira tú qué dato, procurador de los tribunales que actuaban en justicia en nombre del rey Felipe V, en Sant Boi de Llobregat. Así es que vaya con el héroe, pero de todas maneras el nacionalismo necesita de héroes románticos o novelescos de los que dimana precisamente la condición de pueblo elegido. Celebrar una derrota ya es bastante curioso como Día Nacional de un país, pero bueno, oye, cada uno lo suyo. Ellos en Cataluña decidieron que fuera este día, pleno de romanticismo, pleno de unos defensores que han dado la vida por Cataluña contra un rey opresor, que una de las primeras cosas que hace el rey opresor, Felipe V, es regalar a Cataluña el decreto de nueva planta, en el que arranca su prosperidad, hasta entonces pues bastante medieval. Ahí también habrá que dejarlo. En cualquier caso, lo que les tengo que decir es que todo es una sarta de patrañas. Los que se interesan por el fútbol recordarán cómo gritaban en el campo del Barça independencia, independencia, en el minuto 17 con 14 segundos, que es el momento 1714. Bueno, pues si esto en los colegios sin pasión se hiciera una revisión histórica, seria, ponderada de los acontecimientos, seguramente pues habría menos forofos de la causa independentista, porque, en fin, sus héroes dejan bastante que desear, lo digo con todo el cariño. Muy bien, bueno, dejemos hasta aquí la celebración de la Diada de Cataluña para adentrarnos en algo que nos preocupa muchísimo a todos, la multiplicación de precios en esto que podemos establecer la cadena alimentaria, del agricultor al lugar donde ustedes compran, lo que necesitan para alimentarse, la cadena alimentaria. Los precios están disparatados. Uno se queda que no entiende cómo es posible. Algo habrá que hacer. No sé si lo que habrá que hacer es lo que propone el gobierno, que a mí me parece poco serio, topar el precio de algunos alimentos de la cesta básica. Bueno, y si los que tú necesitas no están entre los topados, toparlos como quién va a dejar de ingresar lo que necesita para sobrevivir, el tendero que los vende, la distribuidora que los lleva y los trae, la elaboradora que los procesa, o todavía va a ser peor para el agricultor que los produce, o para el ganadero. Pues no se sabe, pero sí que es cierto que el aumento de los precios de la cadena alimentaria es insoportable. Los 50 de Sánchez, perfectamente seleccionados por el presidente del gobierno para hablar sobre los problemas reales de España, se olvidaron de algo evidente y bastante alarmante para el bolsillo de los españoles: la inflación y la subida desmesurada y constante de los precios. En concreto, sobre los precios de algo tan básico como los alimentos. Desde que los alimentos salen del campo, de las granjas y acaban en la cesta de la compra del consumidor, han subido solo en el mes de agosto de media un 283%. Porque si nos centramos en frutas y hortalizas como el ajo, la lechuga, la ciruela y las zanahorias, el precio se dispara hasta en más de un 500%. Así se desprende del último informe del Índice de Precios en Origen y Destino de los Alimentos que lleva a cabo la organización agraria COAC. Según recoge el informe, en el mes de agosto el precio de los alimentos desde su origen a su destino se ha incrementado en 3,83 puntos.
Pero vamos a hacer una comparativa entre los productos que menos se han visto afectados hasta los que más han sufrido esta crisis inflacionista. Los huevos han incrementado en un 33%, mientras que el aceite de oliva virgen extra en un 47%. Pero si nos vamos a la leche de vaca, tan solo un brick ha incrementado en el 98%. En cuanto a las carnes, el cordero en un 272% y la ternera en 280%, mientras que la patata asciende hasta 362%. Y las frutas y hortalizas, como la sandía, en 224% o la ciruela en 541%. La pregunta que cabe hacerse ahora es cuánto seguirá subiendo la cesta de la compra y qué alimentos acabarán siendo prohibitivos. Bueno, y vamos a abordar lo que está sucediendo en estos días en la Judicatura, en el Consejo General del Poder Judicial. Hoy arrancaba el año judicial. Hoy las autoridades de ese consejo, con su presidente al frente, Carlos Lesmes, y con el rey presidiendo el acto, como ven ahí a su izquierda, bueno, pues han sido testigos de algo bochornoso. Bochornoso es que se esté produciendo un bloqueo. Luego veremos quién tiene parte o no de culpa. Yo creo que todos tienen parte de culpa en el bloqueo, tanto socialistas como populares, del máximo órgano de los jueces, que no produce nombramientos y se van quedando vacías algunas salas, algunos juzgados, y esto ya como se alarga en el tiempo y a nadie parece interesarle mucho, se dedican a la arma arrojadiza de usted es el que bloquea, yo soy el que no bloquea, y el otro dice lo mismo pero al revés. Hoy el jarrazo de agua fría lo ha dado Carlos Lesmes, el presidente del Consejo del Poder Judicial, que amenaza con dimitir en semanas caso que Sánchez y Feijóo no desbloqueen su falta de acuerdo sobre cómo hay que renovar el Consejo General del Poder Judicial. Lesmes ha sido bastante duro, ha acusado a ambos partidos mayoritarios de erosionar la justicia y en especial al Gobierno le ha acusado de provocar el mayor estropicio de toda la historia judicial, que tiene tela. ¿Y por qué dice esto Lesmes? Bueno, pues Lesmes dice esto porque el Gobierno, enfadado con el PP porque no le permitía la renovación del Consejo como le gusta al Partido Socialista, no dando entrada a ninguna variante que permita la independencia de los jueces en elegir a quienes les representan en ese Consejo del Poder Judicial, pues resulta que promulgó una norma legal según la cual prohibía a este Consejo del Poder Judicial, sin renovar, producir nombramientos. Razón por la cual estrangularon las funciones del Consejo del Poder Judicial, que es lo primero. Luego hay que decir que a este hombre, a Carlos Lesmes, el Gobierno le ha llevado a unas tensiones, a unas presiones para que produjera nombramientos, porque una de las primeras cosas que tiene que nombrar es algunos magistrados que ya están esperando sustituto, relevo, en el Tribunal Constitucional, que es donde zurran a Sánchez, donde dicen que es inconstitucional, 2 veces lo dicen, el decreto de estado de alarma durante la pandemia. Y ahí Sánchez sabe que puede tener problemas, en el Tribunal Constitucional, razón por la que tiene previsto el relevo, incluso los nombres de los que van a relevar y pues van con las directrices, con la cartilla bien leída. Pero como el Consejo fue cercenado en su condición de nombrar sustitutos en los cargos judiciales, pues ahí estamos. A unos les viene bien, el prestigio de la judicatura española está en cuestión y la cuestión es que aquí perdemos todos. Sobre todo los jueces que están viendo desde su lugar de trabajo cómo son utilizados por los partidos políticos y cómo su independencia les importa más bien poco. O pelean por ella poco unos y a otros se la quieren combatir de cuajo y de raíz los otros. Vamos a ver lo sucedido en este primer día del año judicial. Contundente. Hoy la confianza ha desaparecido. Así se ha mostrado el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, en la apertura del año judicial. Solicito
pública y solemnemente al presidente del Gobierno de España y al jefe de la oposición, máximos responsables de los partidos políticos con mayor representación parlamentaria, que se reúnan con urgencia y lleguen a un acuerdo que ponga solución definitiva a esta situación insostenible. En presencia de Felipe VI, el jefe del Poder Judicial ha vuelto a insistir en esta premisa, renovar el Consejo General del Poder Judicial. Pero hoy Lesmes ha ido un paso más allá. De no ser atendido este llamamiento que hoy hago, será preciso reflexionar sobre la adopción de otro tipo de decisiones que ni queremos ni nos gustan. Decisiones que pueden llevarle incluso al propio presidente del Supremo a dimitir de sus funciones al frente del Consejo en las próximas semanas. Eso si no hay un acuerdo para su renovación entre el Gobierno y el principal partido de la oposición. Hoy la prensa saltaba con una posible renuncia en bloque de los vocales y del mismo presidente, quien en su turno de palabra se ha encargado de acallar. Aunque la renuncia individual puede resultar admisible, la renuncia colectiva no lo es. Lesmes también ha afeado al Gobierno la reforma pactada con sus socios de Podemos que les impide hacer nombramientos mientras están en funciones. Los efectos de esta ley son devastadores. El estropicio es tan grande que no se había producido una situación semejante en la cúpula española en toda la historia de nuestra democracia. Y con todo ello, el presidente del máximo órgano judicial, a quien el Gobierno se ha encargado de intentar vilipendiar en las últimas semanas, ha dado inicio a un año que se prevé convulso, con sentencias que pueden poner en jaque incluso los apoyos del mismo Sánchez. Estábamos hablando de la situación explosiva que vive el Consejo General del Poder Judicial. Hay que decir que en ese acto de apertura del año judicial estaba presente Alberto Núñez Feijóo, el líder del PP, que a la salida ha dicho que él está dispuesto a reunirse con Sánchez cuando Sánchez quiera para hablar de lo que sea del Consejo del Poder Judicial. Eso sí, siempre que se pacten o se acuerden unos requisitos mínimos de independencia para la renovación de ese órgano de los jueces. Bien. Alguien que lo sabe todo de lo que está pasando en el Consejo del Poder Judicial y al quien tengo muchas ganas de saludar es don Fernando de Rosa, magistrado y senador del Partido Popular, que fue vicepresidente del Consejo del Poder Judicial muchos años, incluso un tiempo también presidente interino del mismo. Muy buenas tardes, don Fernando. Muy buenas tardes. ¿Cómo les contamos a los espectadores lo que ha ido pasando en los últimos meses, esta resistencia numantina del PP, acusado por todos los ministros, es que ustedes no cumplen la Constitución porque están en contra? ¿Cómo se lo contamos para que lo podamos entender mejor? Bueno, es que realmente lo que está haciendo el Partido Popular es intentar garantizar la independencia de los jueces y los magistrados, garantizar esa independencia y no ceder a chantajes del propio Gobierno. Hoy lo ha explicado muy bien Alberto Núñez Feijóo. El Partido Popular no se niega a renovar el Consejo General del Poder Judicial. El Partido Popular lo que quiere es seguir las directrices que marca Bruselas y que marca el Convenio de Estambul en el relativo a la independencia del Poder Judicial. Es decir, lo que hay que hacer es garantizar que no ocurra como hizo el Gobierno con la Fiscalía General del Estado, nombrando a una fiscal general del Estado, militante socialista, y que había sido media hora antes ministra. Y que tampoco queremos que se vuelva a repetir lo que dijo Pedro Sánchez, ¿de quién depende la Fiscalía? Pues eso. Por tanto, nosotros estamos garantizando que haya una renovación del Consejo General del Poder Judicial con los parámetros democráticos y con los parámetros de Bruselas. No nos fiamos hasta ahora de esas intenciones del Gobierno para invadir el Poder Judicial, nombrando perfiles partidistas, como ha ocurrido en la Fiscalía. Este sanchismo no tiene nada que ver con el PSOE tradicional, con el que se ha pactado o se ha renovado históricamente el Consejo General del Poder Judicial con un pacto PP-PSOE. Ahora este sanchismo, que está sometido a Bildu y a Esquerra, lo que no podemos es fiarnos que puedan establecer perfiles cercanos a aquellos que quieren socavar el Estado de Derecho. Por tanto, por mucho que se empeñe el Gobierno de criticar, atacar, insultar a Alberto Núñez Feijóo, nosotros lo que queremos es una garantía de independencia. No nos fiamos que puedan haber perfiles que destrozan
el Estado de Derecho en el Consejo General del Poder Judicial y en el Tribunal Constitucional. Para que los espectadores lo entiendan, el Constitucional se ha convertido en un sitio donde le dan calambrazos al presidente del Gobierno y el primer objetivo de esta, presión sobre el Consejo es poder cambiar las mayorías en el Constitucional. Es que yo creo que desde la moción de censura del 18, el objetivo del Gobierno de Sánchez es entrar en el Tribunal Constitucional. La puerta de entrada era modificar el Consejo General del Poder Judicial, porque sabía que en junio de 2022 tenía que designar a 2 magistrados del Tribunal Constitucional y quería tener controlado esos magistrados para realizar una política que desde mi punto de vista iría en contra de los intereses de España. Y por eso lo que hicieron es privar al Consejo General del Poder Judicial de la capacidad de nombramiento para coaccionar al Poder Judicial. Al comprobar que no obtenían ese resultado, no tuvieron que dar marcha atrás y decir, bueno, el Consejo General del Poder Judicial puede nombrar, pero solamente a los que queremos nosotros que nombren, que son a los 2 magistrados del Tribunal Constitucional, pero no a la cúpula de magistrados del Tribunal Supremo. Y eso realmente es lo que acaba de ocurrir. Por tanto, lo que ha efectuado el Gobierno de Sánchez es ese ataque a la independencia para conseguir invadir el Constitucional. ¿Por qué? Porque ya han habido 3 sentencias del Tribunal Constitucional que han declarado contrario a la Constitución 2 estados de alarma y una ley de eficiencia procesal que consideraron que también era contrario a la Constitución. Por tanto, ha habido ya 3 sentencias condenatorias de este Gobierno que con respecto a medidas que han adoptado. Ahora se tendrá que ver los recursos de los indultos, del procés, de los golpistas. Se va a tener que ver también leyes tan importantes como la ley del aborto, la ley de eutanasia, es decir, leyes, la ley del sí es sí, es decir, muchas leyes que el Gobierno teme, porque yo desde luego pienso que tienen un principio de inconstitucionalidad, pues piensan que puedan tener un palo a esas leyes que consideran doctrinales y pactadas con sus socios. Y por eso quieren realizar esa actuación inmediata, casi como desesperada, de intentar tener esa mayoría de perfiles próximos al Gobierno, encabezado por Cándido Conde Púmpido, el magistrado más próximo al PSOE, para poder realizar esa política que yo creo que es contraria al Estado de Derecho. Don Fernando de Rosam, vamos a ver, esto está muy difícil, no parece que haya vías de rebajar la tensión o sugerencias intermedias que pudieran dar en acuerdo. ¿Y qué pasaría si al final dimite Carlos Lesmes o si al final Carlos Lesmes dimite junto a algunos otros miembros del Consejo General del Poder Judicial? Bueno, ya hemos tenido, yo mismo, cuando estaba de vocal y vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, tuvimos la dimisión de un presidente, Carlos Díbar, y los vocales nos reunimos y nombramos a otro presidente. Por tanto, evidentemente, el mecanismo está en el propio reglamento del Consejo General del Poder Judicial. Pero yo creo que no llegará a esos extremos, porque yo creo que los vocales del Consejo General del Poder Judicial son conscientes del momento tan importante que existe en nuestro país. Un momento importante de defensa de la independencia del Poder Judicial, de intentar por todos los medios que partidos que quieren destruir esos principios básicos del Estado de Derecho y de la unidad de España, pues puedan tener voz y voto en instituciones que tienen como función defender la Constitución, como es el Tribunal Constitucional y como es el Consejo General del Poder Judicial. Yo creo que serán conscientes todos los vocales de la importancia del momento histórico en que estamos. Y es verdad que la ley hay que cumplirla, que el Consejo se tiene que renovar el Tribunal Constitucional, pero vamos a intentar por todos los medios, entre todos, que se garantice que no sea un caballo de Troya para destruir nuestro sistema actualmente
que tanto ha costado de la instalación democrática y del Estado de Derecho en España. Bueno, pero es que si eso fuera fácil ya se habría conseguido, incluso con la anterior dirección del Partido Popular. Dice Sánchez que tenía un acuerdo con ellos y que ahora Feijóo no se hace responsable del mismo. Nadie sabe si ese acuerdo existió o no. Lo que sí sabemos, y esto demuestra hasta qué punto el Gobierno está encastillado en su posición, que la ministra de Justicia, la ministra del ramo, Llop, ha eludido la citación de Bruselas para responder sobre lo que está pasando en el Consejo del Poder Judicial. Dice que ya comparecerá más tarde, que ahora no es el momento, ¿no? Supongo que todo eso viene a certificar que esta es una pieza mayor para el Gobierno, que no va a soltar la pretensión de querer controlarlo todo, como ocurrió con la Fiscalía del Estado. Bueno, y que el acuerdo es muy complicado y muy difícil. El Gobierno parece dispuesto a cualquier cosa, le da igual, si no es que consigue controlar el ámbito de gobierno de los jueces. Bueno, yo confío que Bruselas, que ya le ha mandado la carta, como muy bien ha dicho, una carta a la ministra para que comparezca en Bruselas y explique los ataques a la independencia del Poder Judicial. Hemos visto cómo desde el Gobierno el anterior vicepresidente primero, Pablo Iglesias, fue 3 veces recusado por atacar a la independencia del Poder Judicial. Un vicepresidente del Gobierno. Hemos visto como la actual ministra Pilar Llop no ha efectuado ni un solo movimiento en Europa para defender al Tribunal Supremo de los ataques que estaba recibiendo de Puigdemont en Bruselas. Hemos visto cómo no se ha realizado ningún tipo de colaboración con el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para cumplir sentencias como el 25% de la enseñanza del castellano en Cataluña. Es decir, la ministra lo que no puede es justificar, no puede ir a Bruselas y que le pregunten, oiga, ¿usted qué está haciendo por la independencia del Poder Judicial? ¿Por qué no está defendiendo que las sentencias se cumplan y se ejecuten en territorios tan fundamentales como Cataluña? ¿O que no está usted haciendo nada para defender a los jueces y magistrados y a las fuerzas y cuerpos de seguridad en el País Vasco cuando son objeto de los ataques por las celebraciones de los filotarras, ¿no? No puede ir a Bruselas. Por eso yo confío que Bruselas exija al Gobierno el cumplimiento de esa independencia. El Partido Popular mañana mismo se reuniría con el Gobierno para designar, renovar el Consejo y renovar el Tribunal Constitucional, pero exigiendo un mínimo de garantía de que los perfiles de los candidatos sean absolutamente que estén conformes al Estado de Derecho, que no intenten introducir ningún perfil que vaya en contra del Estado de Derecho. Es que es muy importante, Javier, es que es muy importante para la democracia en España que digamos, y que los ciudadanos y que los oyentes lo sepan, no se pueden consentir que personas con currículums que puedan deducirse que vayan en contra del Estado de Derecho vayan a ocupar instituciones que tengan como función y finalidad defender el Estado de Derecho, porque es meter un caballo de Troya. Y la ministra Pilar Llop lo que debería hacer es garantizar esa independencia y garantizar que las sentencias se cumplan en todo el territorio nacional, que es su obligación, no estar insultando constantemente a Alberto Núñez Feijóo y al Partido Popular. Bueno, esto lo que dice usted es así, pero lo que certifica es que hay unas trincheras insalvables, que esto se puede, lo que dice el Hermes, no podemos seguir con este estropicio de la historia judicial, ¿no? Bueno, evidentemente es una situación grave, como ha dicho el propio presidente del Tribunal Supremo, una situación muy grave lo que está ocurriendo, pero yo quiero que los ciudadanos entiendan que el Partido Popular se sentaría mañana a cumplir lo que ha solicitado el presidente del Tribunal Supremo del Consejo General del Poder Judicial, siempre y cuando hubiera un mínimo de garantía. Porque, como le ha dicho muy bien y han salido en los medios Alberto Núñez Feijóo, el presidente del Partido Popular, a la ministra Pilar Llop, diciendo hay que negociar, pero hay que negociar con currículums que garanticen esa independencia. No podemos ser un mero reparto de vocales, que es lo que ha dicho la ministra. A ver si nos sentamos para nombrar. No. Nos sentamos para
ver a quién nombramos, no a nombrar a quien sea. Que la situación es insalvable, que la situación es complicada, efectivamente. Pero yo estoy convencido que al final el gobierno tendrá que torcer esa voluntad, porque está dando una imagen tan penosa en Bruselas como muestra que la ministra Pilar Llop no se ha atrevido a ir a Bruselas, a la Comisión de Justicia, a defender su posición del gobierno. Nosotros estamos dispuestos a acudir. El vicesecretario Esteban González Pons lo ha defendido en Bruselas, la posición del Partido Popular. Nosotros podemos defenderlo. La ministra, ¿por qué no puede ir a Bruselas? Por eso, esa es la pregunta que tiene que hacerse la ministra. Don Fernando de Rosa, bueno, pues un placer enorme tenerle en el programa. Hacía tiempo que no le veíamos por aquí. Estoy muy contento de verle bien y aguerrido en esta materia. Muchísimas gracias por participar en nuestro programa. Muchísimas gracias, Javier. Un placer. Bueno, vamos a hablar un poquito de energía, porque hoy la sorpresa nos la da la dirigente de Europa, Ursula von der Leyen. Quiere topar el precio del gas ruso, lo cual ha enfadado, como no se imaginan, a Putin, que dice que eso es una tontería porque acabará por no mandar ni gas, ni petróleo, ni carbón, ni nada a Occidente. Pero es que luego la propia Ursula von der Leyen anuncia pues, que autorizarán a los gobiernos a hacer restricciones de gasto energético a la población de los diferentes países, lo cual es muy preocupante porque Europa, hasta donde yo sé, era el territorio de las libertades. A ver si con la Agenda 2030 acaba siendo el territorio de las restricciones, como la Venezuela de Chávez y o Maduro. Bueno, y además esta mujer, Ursula von der Leyen, también agendista como Pedro Sánchez, dice que, bueno, que hay que limitar los beneficios de los productores energéticos. Pero bueno, señora mía, si todos trabajan con tarifas reguladas, ya lo hace cada país eso, ¿no? No, hay que inventarse impuestos solidarios para ver si con ellos... Toda una prosopopeya que recuerda mucho las cosas del gobierno de Pedro Sánchez. Bruselas decide implantar medidas cuanto antes a la crisis energética. La situación del gasoducto Nord Stream 1 preocupa cada vez más a la Unión Europea, a pesar de que esta mañana Vladimir Putin reconoció que el gasoducto Nord Stream 2 está listo para abrir sus puertas tras los fallos del 1, pero desde Bruselas no se fían de estas palabras. Nos enfrentamos a una situación extraordinaria, porque Rusia es un proveedor poco fiable y está manipulando nuestros mercados energéticos. Nuestra unidad y nuestra solidaridad harán que prevalezcamos. Entre las medidas que estudia la Unión Europea se encuentra como primera poner un límite al precio en el que se compra el gas ruso. Por otro lado, la reducción obligatoria en hora punta de al menos el 5%, poner un tope de 200 euros megavatio hora a la energía generada y aprobar programas de liquidez para las empresas más vulnerables. Esta es la propuesta de la Comisión, pero ahora los países también tendrán que proponer y aplicar las suyas. La decisión no le ha gustado nada a Putin, que amenaza. Rusia no suministrará absolutamente nada si las nuevas condiciones contradicen nuestros intereses, en este caso, económicos. No suministraremos ni gas, ni petróleo, ni carbón. También hace hincapié en el grano ucraniano. Según Putin, la Unión Europea ha utilizado pactos para adquirir cereales que deberían ir a países con menos recursos. Prácticamente todos los cereales que salían de Ucrania no iban dirigidos a los países más pobres, sino a los de la Unión Europea. Eso llevará a los países de Occidente a un callejón sin salida sin precedentes y tendrán consecuencias para todo el mundo. El próximo viernes habrá una reunión en Bruselas para hablar del gas y la energía. Veremos si le convence a Putin o si cortará el grifo definitivamente. La verdad es que no sé si conocen, si han visto, si han tenido tiempo para echarle un vistazo a los relojes del Toro Televisión, como este que llevo yo puesto y que van a ver más de cerca, el de la esfera en color negro. Lo pueden elegir entre azul o negro, la que más les guste, siempre en acero inoxidable, siempre con el logo del toro en la esfera, en la parte trasera y también en la corona, siempre sumergible hasta 100 metros, yo no suelo bajar más de 100 metros, y siempre con una garantía de 2 años. Y siempre con una enorme ventaja. Para los que somos un poco vagos a la hora de ir de tiendas, resulta que ustedes pueden comprarse este reloj o regalárselo a alguien de la manera más sencilla del mundo, que es llamando al teléfono
del club de amigos o enviando un correo electrónico con los datos que allí les van a requerir y ¡pam!, el reloj les llega a casa o a casa del aquel al que le regalen esta joya. Bien, dicho esto, yo tengo que contarles que el derecho es uno de los aspectos clave en un mundo laboral que cada día demanda profesionales con mayor formación en múltiples campos. Si desean adquirir conocimientos jurídicos aplicables al ámbito profesional o empresarial, el Instituto Jurídico de Enseñanza y Debate lanza la primera edición del curso básico de Derecho de la Empresa. Durante un total de 10 sesiones de 2 horas de duración, magistrados de reconocida trayectoria abordarán cuestiones como las sociedades de capital, la propiedad industrial e intelectual, el derecho civil, político, de competencia, concursal, penal, administrativo y tributario. Los martes desde el 20 de septiembre hasta el 13 de diciembre del año presente, del 2022, va a tener lugar el primer curso básico de Derecho de la Empresa, en formato presencial y telemático, con plazas limitadas. El Instituto Jurídico de Enseñanza y Debate es una iniciativa de ISEP Madrid. Exactamente con un dinero y un patrimonio determinado con el que me fui. Y parece ser que Garzón, de estos últimos años, tiene un patrimonio que se ha multiplicado por mucho. Ese es el tipo de personajes que hay que extirpar de la sociedad española. Las 8:20 jóvenes minutos, momento en el que abrimos la mesa de análisis político. Hoy lo vamos a hacer con don David Gómez, abogado. ¿Qué tal? Encantado Muy buenas tardes. Después de las vacaciones. Igualmente, sí, ha sido largas y la verdad que han estado muy bien. Y felices, ¿no? Y felices, muy felices. Me alegra mucho. Y don Manuel Pino, que también le veo a usted como rejuvenecido, ha venido 20 años Vengo más de vacaciones, más joven, más sentado bien, ¿no? Las vacaciones. Bueno, eminente jurista, vicepresidente del Club de Liberales Españoles. Y bueno, y hombre que conoce muy bien el campo, ¿eh? Y eso le honra, y usted nos puede informar bien luego de las cosas que están pasando en el campo y lo mal que lo están pasando, los daños por la sequía, los daños por la repercusión que hacen los agricultores del aumento de los precios, ¿no? Que se les mengua el bolsillo, ¿eh? Por decirlo amablemente, ¿no? Bueno, vamos a empezar, si les parece bien. Si quieren añadir algo respecto a lo que yo llevaba hablando con don Fernando de Rosa a propósito del Consejo General del Poder Judicial, este va a ser el momento, no se me ocurre otro mejor. Bueno, pues el Consejo se siente también muy ninguneado por los políticos. Ahí hay que resolver el tema de fondo, que es la independencia y que sea un poder independiente. Y entonces aquí cada día lo que está más de manifiesto es la intención de los políticos de intervenir en el sistema de los jueces y controlar los órganos de gobierno de los jueces. Y el reparto de que si tú pones 4, que si los conservadores, que si los progresistas. El tema es que lo están sometiendo a un estrés excesivo, ¿no? La ley que pone en marcha Sánchez con Podemos, en el que dice mientras no se renueve, usted no puede proveer plazas ni hacer nombramientos. Y que 2 o 3 meses después de eso hagan una enmienda a esa propia ley de ellos, diciendo una excepción. El Constitucional sí, porque nos conviene, porque queremos que tenga mayoría progresista. Es que el tema es un esperpento completo, ¿no? Ni Europa va a admitir este tipo de cosas, ni nosotros como españoles tenemos que defender la independencia del Poder Judicial, porque aquí todos somos iguales ante la ley y tiene que ser el imperio de la ley el que reina, y la justicia es ciega y no tiene que ver ni jueces progresistas, ni jueces conservadores, ni el grupo conservador, ni los políticos tienen que hacer los órganos de gobierno. ¿Para qué quieren poner los órganos de gobierno? Para influir. Bueno, estoy de acuerdo con usted al 100%, pero le tengo que añadir una nota a pie de página. Sí. Es lógico el desconcierto de Sánchez porque el Partido Popular siempre se sentó al reparto. Ahora pone pegas, ahora dice que la independencia, pero... Los dos, Javier, los dos. Funcionó una ley, la primera de UCD, con José Federico Carlos Saíde Robles, y desde que llega Felipe se altera el sistema. Y empieza la política. Correcto. Y la política está andando desde Felipe. ¿Y cuántas veces desde la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial. ¿Cuántas veces se han repartido eso? Siguen repartiendo eso. Y ahora pues vamos a ver en lo que queda. Entonces, se pide la reforma, la pidió Casado, ¿eh? Casado la pidió firmemente, influido por Europa. Los europeos echaron para atrás aquello que con una mayoría simple
pudieran alterar el gobierno de los jueces, cuando hace falta por Constitución mayoría cualificada de 2/3 del Congreso y del Senado. O sea, han querido hacer todo para el control, pero tenemos que resistirnos, porque es un espectáculo, es una vergüenza y un perjuicio para la ciudadanía, y nos metería en situaciones de inseguridad jurídica y de desconfiar de la independencia y del poder. Hoy Lesmes le ha pegado, en fin, un bofetón con la mano abierta a los políticos, eso lo tengo claro. Yo cuando lo he visto esta mañana hablar, pues me he quedado absolutamente perplejo, porque lo ha dicho alto y claro, les ha lanzado el balón diciendo: aquí déjense de política, es decir, arreglen esto porque tenemos que dar a los ciudadanos garantía de que las instituciones funcionan, no de que esto es una república bananera. Y deje usted andar al Consejo, claro. No pueden hacer nombramientos, están atados de pies y manos, no pueden hacer nada. Hay magistrados que están sin cubrir las plazas, hay millones, miles de cargos que no se pueden mover porque no hay ese gobierno. Entonces, siéntense, si se tienen que sentar, y sobre todo cumplan la Constitución. Es tan fácil como eso. Es decir, cumplan la Constitución, volvamos a aquella ley de UCD que mencionabas antes. Es decir, mejorada, pero volvamos a aquella, porque es lo que nos pide Europa. Europa nos pide transparencia, Europa nos pide que seamos una democracia plena, y para ser una democracia plena necesitamos que los jueces tengan su propio gobierno. No, pero eso no le conviene a Pedro Sánchez, que ya le han dado 3 cornadas en el Constitucional y que no quiere que le dé ninguna más. En esto yo tengo una propuesta que la he dicho alguna vez aquí, y creo que al final el Consejo tiene que ser independiente y tiene que ser unos jueces con determinado estándar de carrera judicial, de publicaciones, de no sé qué, y tiene que ser por sorteo. Un grupo de jueces por sorteo entre los jueces de un determinado nivel. Y se ha acabado la influencia política. Y que rote la presidencia. Claro. No puede estar la política todo el día metiendo la mano en la judicatura o ahora en el Tribunal Constitucional de Garantía porque tengo intereses en determinada dirección de una sentencia que pueden estar pendientes de salir o que van a entrar asuntos que me conviene que sean afines a los jueces. No puede ser eso, no, la justicia tiene que ser independiente, ciega y el imperio de la ley de la igualdad del ciudadano. Sí, tiene razón. Bueno, todavía resuenan los ecos del supuesto cara a cara, que lo iba a cambiar todo. Cambió muy poco. Algo sí, que las empresas que cogeneran energía a través de centrales de ciclo combinado no sean discriminadas a la hora del tope al precio del gas, de la excepción ibérica, en fin, todo esto ya lo saben, ¿no? Pero nos hemos entretenido un poquito porque, claro, aquí no va a valer eso que dice Sánchez, que le dice a Feijóo, que Feijóo tampoco se defiende gran cosa, ¿no? Usted, o por insolvencia o por mala fe, está mintiendo, ¿no? Bueno, pues vamos a echarle un repaso a las mentiras que dijo Sánchez en la sesión de más de 2 horas que vivimos en el Senado ayer. Sánchez defendió su gestión económica en el Senado y trató de justificarse con datos falsos. El gobierno aseguró que la excepción ibérica abarataría el precio de la luz en un 30 o 40%. Sánchez sacó pecho en el debate por la reducción de la factura en un 15%, es decir, menos de la mitad de lo prometido. A pesar de todo, el precio de la luz sigue estando por las nubes, por encima de los 200 euros el megavatio hora. ¿Ya no hay pobreza energética? Deuda pública. El presidente aseguró que el saneamiento de las cuentas públicas avanza. Actualmente la deuda se encuentra en el 116,8% del Producto Interior Bruto. Hablamos de 1.475 billones. ¿Creen ustedes que presumir de este nivel de deuda es una prueba más de insolvencia o es mala fe? El optimismo y la negación de la realidad también fue palpable en relación al empleo. Según Sánchez, las cifras son positivas. En agosto, sin ir más lejos, se destruyeron 189.000 empleos, pero el gobierno se escuda en la trampa de considerar a los empleos temporales como fijos discontinuos. El gobierno también sostiene que España es el país que más crece en toda Europa. La realidad es que nuestro país es el más rezagado en la recuperación, ya que aún no hemos recuperado el nivel del Producto Interior Bruto previo a la pandemia. Insistimos. ¿Es un ejercicio más de insolvencia o de mala fe? El Ejecutivo asegura que la inflación bajará este año, más aún el siguiente, y que los españoles recuperarán pronto su poder adquisitivo. En relación a la inflación, el Gobierno cambia los datos con celeridad. En julio decía que terminaríamos 2022 con un 6,5, ayer dijo que un 8, y el año que viene prevé un 3. Los analistas internacionales sitúan la inflación a final de año en un 9%.
Sánchez trató de tapar también su metedura de pata con Argelia, que le ha echado en los brazos de Putin, financiando su guerra. El presidente asegura que España es el país que menos depende del gas ruso, pero hemos sido el tercer máximo importador en lo que va de 2022 y el principal en julio y agosto. ¿Son todas estas inexactitudes y falsedades una muestra de una acusada insolvencia o denotan una acusada mala fe? Lo uno o lo otro, o ambas cosas en junto, Yo creo porque que se son puede ambas ser cosas. insolvente y tener mala fe también. Yo creo que son un poquito de ambas cosas, pero lo que está claro es que el escenario es dantesco. Es decir, él intenta maquillar las cifras, intenta vendernos la moto porque es un experto de marketing, es un experto de colar la bola, de colgarnos la bola. Menos entonces, en lo de 50 sombras de Pedro, menos le en doy eso, toda la en el razón. resto, entonces es un auténtico artista, entonces nos vende a los españoles pues que España pues va bien, ¿no? Que es lo que le interesa a él. ¿Para qué? Para que le voten, para que las clases medias le voten en las siguientes elecciones. Es decir, nada más que para esto. Es decir, está preparando el escenario de lo que va a ser unas futuras elecciones. Cuando los números, es que no hay cosa mejor que mirar los números. Cuando los números no cuadran con el discurso del presidente, no han cuadrado prácticamente en toda la legislatura. Entonces, claro, nos está mintiendo la cara. Es decir, lo de la luz es espantoso, o sea, eso es espantoso. Es decir, a otros por menos le hicieron huelgas, le hicieron de todo, ¿no? Entonces, y a este nada, este momento nada. Y encima, lo peor de todo esto es que habrá gente que se lo crea, que se crea este discurso. Eso es lo peor de todo, que habrá gente que ni se molestará en mirar estas cifras. Yo, a las generales del debate de ayer, voluntario, que se apuntó voluntario Sánchez, porque quería hacer un acto electoral contra el candidato de la oposición, porque fue un acto electoral más. El formato, aunque el reglamento y lo aceptó el PP, era un formato absolutamente indecente y una desproporcionalidad tremenda. ¿Cómo puede tener un debate con el líder de la oposición, donde las encuestas le dan unas posibilidades de gobierno futuro muy importantes? ¿Cómo lo puede tener 2 horas y media contra 30 minutos, 15 minutos? Y el presidente, además, hostigándole a que acabara, tanto en su turno como en la respuesta segunda, hostigándole a que acabara. Señor, que se le acaba el tiempo. Y el otro despacha la segunda parte del discurso a descalificar al candidato como un acto electoral más. Llevaba un escrito, un memorial de agravios que quería en esas frases reiteradas de esto es insolvencia o mala fe. Pero ¿de qué solvencia habla él? ¿De qué solvencia habla él si es lo que es el campeón de la mentira y ha engañado al pueblo español desde el minuto cero? Y él no tiene ningún bagaje en nada. Si él llegó, como le dijo bien le dijo Rajoy, él llegó porque accedió a ser concejal en una lista porque el titular, él cesó. Ese es su currículum que presentó para ser presidente del gobierno, y luego todo el lío interno de las primarias, de su resistencia, de todo este lío, que su propio partido lo puso en la calle porque preveía lo malo que ha resultado. Y por supuesto lo puso en la calle. Sí. Y entonces este personaje, Javier, es muy peligroso, pero está en actos electorales porque tiene mucho nerviosismo. Está muy nervioso porque no le ayudan las encuestas que cada día se presentan en los medios, y eso lo tiene muy nervioso. Y el empaque de aguantar todo, como lo aguantó Feijóo, porque Feijóo aguantó que le dijera de todo. Que le dijera que le habían puesto ahí las industrias eléctricas. Sí, las eléctricas. Le echó la culpa a los medios afines, a los medios de comunicación. No, terminales mediáticas le llamó, las terminales mediáticas. El IBEX. ¿De la derecha o la ultraderecha? La ultraderecha. O sea, el discurso de la izquierda más radical que el de Podemos se lo puso en escena para justificar de que había llegado a ser líder de la oposición Feijóo, que aguantó el debate, bueno, pues con más empaque, con más seriedad para mí que él, ¿no? Hoy digo 4 cosas, pero en muy poco tiempo, no tenía más. Sí. Precisamente hoy Feijóo, que perdió, desde mi punto de vista, valiosísimos minutos haciendo una especie de brindis al sol, de oiga, que yo rompa con los ministros que no ha nombrado, deshágase de sus aliados de viaje, que aquí tiene mi mano tendida, pero chico, pero tú sabes dónde vives, tú sabes el barrio que te ha tocado, pero es que parece que no, pero bueno, oye, cada uno en política opta por sus diferentes opciones, las que le parecen oportunas. Pero fue un buen mensaje, Javier, ese, ¿eh? El mensaje ese de decir, usted tiene que cesar a ministros y romper con sus aliados. Porque dice, ¿por qué es peor, dijo, por qué es peor el PP que Bildu? ¿O por qué es peor el PP que Esquerra Republicana? El mensaje ¿O por qué es peor que Podemos? Bueno, en 15 minutos... Inútil. Bueno, inútil, pero estaba ahí. O sea, le digo, usted, yo vengo a ofrecerle esto, y usted puede agotar la legislatura con el apoyo del PP si rompe con sus socios y cesa su ministro. Pero eso es un mensaje muy importante para mí, que empleó Feijóo, colocó mejor el balón de cara
a dar seriedad, a dar figura de hombre de Estado que Sánchez. Porque Sánchez colocó el balón en las elecciones, es decir, colocó el balón en la demagogia, en el marketing. Sin embargo, Feijóo habló de economía y lo centró. Y se lo centró. Fueron 15 minutos, fueron muy poco, pero lo centró. Cosa que Sánchez pues, bueno, no hace ni nada. Yo no lo veo tan favorable. A mí me parece que en esos 15 minutos lo prioritario es decirle a Sánchez, tiene usted que devolver los impuestos que por culpa de la inflación está cobrando de más. Esto que llama, porque claro, aquí todos los que no entienden de economía tienen que recurrir a los términos técnicos, deflactar los impuestos. No, entiéndete con la gente, bajar los impuestos. Coño, esto de deflactar. ¿Qué es eso de deflactar? No, dice que lo va a aplicar. ¿Qué eufemismo tonto es este? Bueno, pues no hablamos de eso, hablamos del sexo de los ángeles la mayor de las veces. Acabamos discutiendo la deuda de Galicia, pero bueno, ¿cómo entras a eso? En fin, bueno, en cualquier caso, hoy ha hecho interpretación de lo sucedido ayer el propio Feijóo. Me da la sensación que si volviésemos a empezar la comparecencia, el presidente hubiese cambiado de tono, si es que tiene capacidad para cambiar de tono, porque a veces tengo la sensación de que tenemos un presidente de gobierno que sigue siendo el jefe de la oposición. Sí, él concretamente ha dicho que se sintió durante una hora presidente del gobierno y que veía a Sánchez como el faltón jefe de la oposición. Qué valiente andaba hoy Feijóo. Bueno, ¿qué dice de Feijóo uno que hacía tiempo que no sabíamos de él? Santiago Abascal, hoy ha reaparecido en política después de no sé cuántas semanas, pues supongo que de vacaciones, no sé, o preparando alguna cosa. La cuestión es que hoy ha reaparecido y ha hablado sobre lo que le pareció Feijóo. Ayer vimos al señor Feijóo ofreciéndole un nuevo balón de oxígeno a Pedro Sánchez, ofreciéndole apoyo para continuar la legislatura si rompía su pacto de gobierno. Ofreciéndole apoyo a quien ha engañado a todos los españoles, a quienes les ha empobrecido y a quien ha pactado con todos los enemigos del orden constitucional y de la unidad nacional, a quien ha pactado con quienes dieron el golpe separatista en Cataluña, a quienes impiden que los niños puedan hablar en español. Nosotros vamos a seguir manteniendo nuestra posición de distancia infinita con este gobierno. Gómez. Bueno, es decir, me alegro que aparezca el líder de la oposición, en este caso de Vox, a escena. Lo cierto es que el que estuvo en el debate fue Feijóo. Ellos ahí, pues el portavoz que tenga, que no tienen en el Senado, no pudo hacer nada. Y por tanto, bueno, pues lo que yo le pediría en este caso al señor Abascal es que ejerza de presidente de Vox y que centre a Vox, que últimamente tiene muchos incendios, para que efectivamente sea el garante de la derecha en este país. Es lo que le diría. Yo creo, insisto, en que el partido de la oposición que tiene alternativa de gobierno tiene que estar dispuesto a hacer grandes pactos de Estado cuando el país lo necesite. Y tiene que haber pactos de Estado de los dos grandes partidos, que aquí carecemos de ellos. En educación tiene que haber un pacto de Estado muy serio. No podemos estar cada legislatura cambiando el sistema educativo. Eso, en política exterior tiene que haber un pacto de Estado. No podemos estar teniendo giros, o me voy para arriba y para abajo. ¿Eh? Pues, Manuel, pide usted mucho, ¿eh? Pido mucho, pero bueno. Esto es imposible. Pero son temas que tienen que tener. Hace 40 años y no llegamos a ningún pacto. Me gustaría que los hombres pusieran de moda el llevar bigote y llevar sombrero de copa, pero esto no está de moda. Bueno, pero... Vamos a ver, la política exterior la cambia el presidente del gobierno y nos mete en un lío de mil pares de narices con una carta escrita en mal francés que le manda al rey de Marruecos. Por eso, Javier, y el anterior, Zapatero, nos llevó a todo el movimiento bolivariano y nos cambió la política exterior y nos enfadó con los americanos. Entonces el país tiene que estar con Occidente, tiene que estar con su democracia. A mí me parece que en el momento actual, en lo que tendrían que estar, yo los encerraría en un cuarto a oscuras hasta que no les daría de comer hasta que se pusieran de acuerdo, es alguna fórmula que satisfaga a los españoles y que nos quite a este hombre de la Moncloa. No podemos esperar 16 meses a que lleguen las elecciones. No pues podemos esperar a que entiendan un super pacto de Estado de... No, hombre, no. Lo que hay que hacer es asaltar lo que haya que asaltar, porque va a nuestro beneficio social, va a nuestro bienestar. ¿Y qué quieren? ¿Que lo arruine este tío con sus decisiones? Pero
La aritmética parlamentaria, Javier, la calle y los movimientos contra esto, pero la aritmética parlamentaria hoy le da estabilidad, ¿eh? Los decretos y todo, no sé qué magia tiene, se entrega todo, presos por no sé cuánto, los otros entregan todo lo que le pidan, vende a su padre, pero a lo que quiere seguir en la Moncloa, y esa aritmética la tiene, de momento ha demostrado que la tiene controlada. No, y va a seguir, al precio que sea. Va a seguir porque es un artista del engaño, va a seguir. Es un artista de poder caminar al personal y entonces esos 16 meses se nos van a hacer poco, es decir, porque van a llegar esos 16 meses. Yo no veo al presidente del gobierno en este momento convocando elecciones, es decir, no, porque está comodísimo, además sus socios de Bildu, Esquerra y compañía están encantados de conocerse porque, como dice Manuel, le acercan presos, le dan todo lo que piden, allá que va. Sacarán mayor tajada con él que con otro. Claro, eso es evidente, Están ahí todos. Pero habrá alternativas. Hasta el PNV. ¿eh? Vamos a ver. Para empezar, yo veo muy desunida a la oposición. ¿Estamos de acuerdo en eso? Eso sí. Bueno, pues eso tendría que cambiar. En segunda opción, oye, que un sindicato como es CESIF diga, oye, hay que salir a la calle, que esto no puede ser, hay que salir a la calle ya, convoca para el día 24. Vamos a seguir consintiendo sindicatos que trincan y callan. Mira, Borja García nos va a contar lo que pretende hacer la UGT. No, hombre, salir a la calle no, porque la inflación es muy mala. Vamos a defender a Sánchez y no a los trabajadores. De eso va la cosa, ¿no? Borja García. Parece que el periodo de hibernación de los sindicatos de clase toca su fin y UGT contempla convocar una huelga general por la subida del salario mínimo interprofesional o por la reforma de las pensiones. Comisiones Obreras y la UGT y Comisiones Obreras manifestamos en el mes de junio, creo que fue julio, que estábamos elaborando y en ello estamos, un calendario de movilizaciones que yo espero que tengamos ultimado en los próximos días. Destaca que ni siquiera se mencione el alza de los precios como una de las principales causas para convocar la huelga, cuando la inflación de nuestro país se situó en el 10,4% en agosto. Hay que recordar que este año ya se subió el salario mínimo 35 euros, hasta los 1.000 euros al mes. Tampoco se hace demasiado hincapié en que las cotizaciones de los autónomos van en función de ese salario mínimo, lo que supone subir de facto los impuestos a todos los trabajadores por cuenta propia, que verán dispararse sus cuotas a partir de 2023 con la entrada de la reforma anunciada por el ministro Escrivá. Con todo, el alejamiento de las clases medias y trabajadoras de los sindicatos de clase es algo que se palpa en el ambiente y no es para menos. Haciendo una rápida retrospectiva, vemos como en España no se hace una huelga general desde hace 10 años, cuando los sindicatos pensaron que lo mejor para el país era montar no una, sino 2 huelgas generales al gobierno de Rajoy en el mismo año, una en marzo y otra en noviembre, con una inflación del 1,9 y del 2,9 respectivamente. La actitud de los sindicatos se entiende mejor cuando vemos que el gobierno de Pedro Sánchez, al mismo tiempo que pide a familias y empresas reducir su consumo, decide que es el mejor momento para duplicar las subvenciones directas a estos sindicatos, pasando de los 8,8 millones de euros en 2020 a los 17 millones que recibirán este año. Además, hay que recordar que en 2021 se les concedió una partida adicional de otros 100 millones de euros para reformar sus sedes. No es de extrañar, por tanto, que la labor de estos sindicatos esté cada vez más acorde con la agenda del gobierno y cada día más alejada de los trabajadores a los que dicen proteger. Bueno, pues ahí están las contradicciones. Vamos a hacer que se muevan las calles. Los españoles no podemos esperar 1 año y medio a que este tío convoque elecciones. Si esperas que los sindicatos muevan el gobierno, no, porque están en luna de miel con el gobierno y más comisiones que UGT, están en luna de miel con el gobierno. Yo cumplo con reprocharle su actitud. Eso por supuesto, pero van a tener una movilización, pero además de esto es porque en las mesas de los convenios colectivos la patronal se está negando a indexar los convenios con la inflación. Y entonces pues ellos quieren que se referencien los sueldos a la inflación. Y si la inflación la tenemos en el 9 y pico, pues que los salarios suban el 9 y pico. Y entonces están en esa lucha con la COE. Y van a salir a la calle pidiendo, porque están para los convenios, que se suba esto.
que la COE no quiere, porque dice que eso va a ser una cíclico, que no se puede subir el IPC ni indexarlo, y ahí es donde está el conflicto, además del salario mínimo, que lo ha sacado la ministra, pero ayer también, recordemos que el Consejo de Ministros último también le han dado un golpe muy duro al coste de las familias, que la empleada de hogar, que le han dado desempleo y que le han dado fondos de garantía salarial, han modificado una cosa que no se ha dicho, que también es que han quitado el despido por falta de confianza del empleador. Eso lo han quitado también. Y eso no ha salido en ningún medio, pero eso es lo más importante. O sea, el empleador ya no puede prescindir de una empleada de hogar por pérdida de confianza, que era una causa. Ahora tiene que ser porque justificar esa pérdida de confianza. ¿Por qué es la pérdida de confianza? Porque hay causas económicas y lo han hecho como un despido objetivo, para encarecer más también la salida de las empleadas de hogar. O sea que los sindicatos están avanzando y saben dónde va. Aparte del dinero que se han llevado mucho, saben dónde va. Pero quieren ahora indexar los sueldos de los convenios colectivos al IPC, y el IPC no puede ser, porque acabará otra vez en el mercado. A mí me parece genial lo que acabamos de ver de esta casa, que nos ha explicado en 3 segundos de dónde venimos y dónde estamos. Es decir, ¿y a dónde hemos llegado? ¿Y a dónde hemos llegado? 10 años, que dice pronto, 10 años sin una huelga general, 10. A Rajoy le montan 2 con un 1,9 y un 2,9 de inflación, ¿no? Que lo acabamos de ver. Hoy estamos en el 10 y aquí nadie hace nada. Y lo más absolutamente bochornoso que acabamos de ver es al señor de la UGT diciendo que están preparando un calendario de movilizaciones. Ah, bueno, eso para esto. Estamos preparando un calendario de movilizaciones, pero escúchame, ¿cuándo? No sé, le estamos preparando, ya veremos. Cuando, vamos, yo entiendo que a Rajoy no le hizo falta la UGT preparar ningún calendario de movilizaciones. Una mañana se levantaron y dijeron, huelga general. Es decir, tal cual. Sin embargo, aquí están aguantando todo lo que pueden para no montar una huelga general, que es lo que se merece el señor de la Moncloa en este momento, porque la clase que más está sufriendo es la trabajadora, precisamente la que representan los sindicatos. Oiga, que usted no está representando al gobierno, está representando a los trabajadores. ¿Dónde está usted cuando la luz la pagamos a cerca de 500 euros? ¿Dónde está usted cuando la inflación se dispara al 10%? ¿Pidiendo que le equiparen los sueldos? Hombre, oiga, no pida eso, pida usted que el gobierno tome medidas. O sea, porque ¿qué culpa tiene en este momento el trabajador de que sus sindicatos no les representen? Es que no les representan. Porque se han alejado, están también en la supervivencia de sus organizaciones y ya veremos las huelgas generales. Las huelgas generales fracasan más que tienen éxito. O sea que las huelgas generales movilizan un país, ya veremos, movilizar un país en huelga general tiene que haber una contundencia muy seria, pero no van sobre las medidas estas, van movilizaciones sobre el tema de los salarios, de indexarlos a esto. Y eso es lo que van a hacer, porque los demás le están dando el salario mínimo que habéis hablado antes. Se ha disparado extraordinariamente de que están estos señores, el 30-40% del coste salarial de una empleada de hogar, Javier, con el salario mínimo, más la seguridad social, más todas estas prebendas del despido, se te va a 20 y tantos mil euros, pero como la tengas interna, además tienes que sumarle a esos 20.000 euros la comida y lo que vale una habitación con un baño en la casa que la tengas. Claro, y eso pues va a ser un coste para la familia que va a crear más desempleo, porque desde luego no lo permite. Y el gasto, que es una de las cosas que hay que estar con el ojo así para ver por dónde nos la cuelan. Por ejemplo, el Congreso de los Ilustres Diputados se va a gastar 1.200.000 euros en renovar los móviles de los señores diputados. Y esto, digo yo, en fin, no hay que hacer ahorros, no, esto es la dificultad para nosotros y los móviles para ellos. Esto, hombre, Pedro Sánchez, el presidente de la gente. ¿De la gente? ¿De qué gente? Y eso me lleva a abordar otro de los puntos del día calientes, porque el gobierno está dividido, como siempre. Luego se juntan en el último minuto o no se juntan, pero da igual, porque ninguno está dispuesto a romper nada. Lo que les diferencia o lo que les separa es si hay que topar los precios de la alimentación, jorobando a quien sea, de la cadena alimentaria, a quien le toque, les da igual. Si eso hay que hacerlo de forma negociada con la boca pequeña, que es lo que plantea pues Yolanda Díaz o María Jesús Montero, o eso hay que hacerlo de mano militar, y que es lo que plantea Belarra. De momento vamos a escuchar a Yolanda Díaz y vamos a escuchar a Belarra y van a entender la diferencia.
Una medida diferente que tiene que ver con el acuerdo entre las distribuidoras y las asociaciones de consumidores y usuarios al objeto de hacer algo que es completamente legal, que ya se ha hecho en Francia con Sarkozy y que además ha funcionado. Si no hay voluntad de acuerdo por parte de las grandes empresas, yo creo que tendremos que pensar en algún tipo de mecanismo obligatorio, porque en estas circunstancias, como me preguntabais antes, yo creo que es importante que el Gobierno tenga claro qué intereses defiende, a quién defiende, y en este caso, entre los beneficios extraordinarios que puede tener una empresa distribuidora, una empresa de la gran alimentación española, que tenga beneficios extraordinarios porque los precios están muy altos, y quien no puede pagar la cesta de la compra, nosotros tenemos muy claro que si hace falta medidas obligatorias, pues también las impulsaremos. Qué atrevida es la ignorancia. Si las medidas son obligatorias, no tardará mucho el que produce y le obligan a establecer esos precios en dejar de producir. Y habrá falta de suministro de algunos de esos alimentos que queréis mantener los precios para que la gente los pueda comprar. La segunda consecuencia, porque esto ya se ha probado, ¿sabes? Ione, en Venezuela, ¿qué te crees que hacía Chávez? Pues eso. ¿Y cómo acabó la cosa? Pues que mercado negro y falta de suministros básicos en los comercios tradicionales. David Gómez. Así es, ya se ha aprobado, también se aprobó en Argentina, donde se toparon los precios, y aquello terminó como un hospital robado, nunca mejor dicho, o un corralito robado, básicamente, que es lo que ocurrió. Pero es que es alucinante, porque ¿qué queremos? Que esto sea una república bolivariana, es decir, donde volvamos a una cartilla de racionamiento, es decir, te toca un chusco de pan, 1 litro de leche, 1 cuarto de carne. Es decir, oiga, es que ocurre exactamente lo que acaba de decir don Xavier, es decir, vale, usted limite los precios, verá lo que va a pasar, que el productor de leche va a decir, yo a mí si no me lo pagan esto, pues yo lo que hago, me quito el medio de las vacas y chimpum, o directamente tiro la leche, que esto ya nos ha ocurrido. Es decir, ocurre lo mismo con el trigo, exactamente igual. Entonces, estamos jugando con fuego peligroso, Y además es que, bueno, son discursos dentro de la misma posición política absolutamente radicales, es decir, no tienen, tienen puntos distintos, ¿no? Si bien es cierto que la vicepresidenta del Gobierno es muy curioso, cuando hace discursos los hace muy pausados porque así no se confunde y va pensando lo que va diciendo, ¿no? Pero la otra ha sido mucho más disparatada, de repente, pues tenemos que intervenir, como si esto fuera tan fácil. Espere, usted está en España, que esto es una democracia consolidada, que hay libre mercado, que las empresas pueden ajustar sus precios acorde a la demanda y a la oferta. Oiga, usted no puede decir que se intervenga. Ya tuvimos un ejemplo en Venezuela, embárguese, ¿no? O expropiese. Claro, pues en definitiva esto es intervenir en el mercado, que no debe extrañarnos porque viene de una fuente comunista, donde no hay mercado, ¿no? Entonces ellos quieren intervenir en el mercado. Entonces no buscan otras alternativas, lo dice la vicepresidenta, lo dice más fácil, acuerdos, pero para intervenir, o si no, intervenir directamente, pero es la intervención del mercado en su planteamiento de lo que es una organización política, que no hay mercado, y el Estado-providencia, que es el que te va a dar las cosas, pero te va a resolver la vida, ¿no? Lo que tienen que hacer es pensar desde el Gobierno en ayudas más directas, tienen que bajar el IVA a esos productos. Usted que la cesta, estos productos le quitamos el IVA, ayuda directa al que compre, ya está, no tiene que dar más vueltas. Haga usted la cesta, señora, y ayuda directa, quítele el IVA. IVA al 4% en esos 20 productos. O pone usted un IVA muy de momento, aunque sea temporal. Ya está usted ayudando a todo el mundo. Y una ayuda general pues sería bajar los impuestos, bajar el IRPF, rentas hasta 2.000 euros o hasta 1.500, lo que el Gobierno quiera. Pero alternativas tienen un montón. Lo que pasa es que no les da la gana. Porque mire, cuando interviene el mercado, todo esto que han hecho con lo del gas, es una vergüenza. Las facturas de la luz, a mí me han llegado, que yo las pago, viene un canon de tope del gas que te puede suponer casi el 30, el 40 o el 50% del importe del consumo de kilovatios. Así es. Y acaba de aparecer, y no lo cuentan, en la factura de junio, julio y agosto. A todo el que tenga el contrato desde el mes de abril o haya hecho un contrato, le pone un canon nuevo que se llama tope del gas. Y yo he hablado con las compañías eléctricas y me cabrea mucho por el porcentaje que representaba, muchas veces hasta el 50% del otro consumo. Y me dicen que le proteste a Sánchez, que eso estaba en el decreto y que ellos no pueden, que eso lo tienen que pagar al final el consumidor eléctrico. Sí, que al final es quien realmente
carga con el peso de la economía, es decir, que es el Lo de siempre, doméstico. lo de siempre, lo de siempre. Y al final, claro, nos engañan como a chinos. A chinos. Esta parte no te la cuentan. No, te cuentan que el tope del gas, Por kilovatio, supuesto, y lo otro que sube el kilovatio también, porque va un canon sobre el kilovatio consumido. Del tope del gas que lo reparten, del precio real a lo que ellos han topado. Esa supuesta maravilla que nos ha permitido un ahorro del 15%. Pues habrá más ruido con esto que estoy contando aquí, mucho más ruido, porque el tema me parece un despropósito. Vamos, se paga, no tengo el porcentaje, pero tengo las facturas y he protestado duramente y me han dicho que proteste a Sánchez, que esto que es legal. Que viene el decreto. Señores, no tenemos tiempo para más. Os agradezco muchísimo la presencia en el programa y vuestras opiniones, a ustedes también su interés desde sus hogares. Por eso les invito a ver a continuación El Día en 30 minutos. El Día en 30 minutos. Bueno, la situación del Consejo General del Poder Judicial es explosiva. Mientras Sánchez y Núñez Feijóo se acusan mutuamente de haber provocado el bloqueo del máximo órgano de los jueces, su presidente Carlos Lesmes amenazaba hoy con dimitir en semanas si Sánchez y Feijóo son incapaces de desbloquear la actual situación del Consejo que impide la renovación de cargos que ya están vacíos en la justicia española. Lesmes ha acusado al PSOE y al Partido Popular de erosionar la justicia y más concretamente al Gobierno le acusa de provocar el mayor estropicio de la historia judicial en España. Hoy también es noticia en el terreno judicial que Vox haya presentado su 40º recurso ante el Tribunal Constitucional. En esta ocasión se trata de que el tribunal se manifieste sobre la constitucionalidad o no del decreto de la Generalitat que les ha servido para no cumplir la sentencia de que el 25% de las clases fuera en español. Marina Álvarez. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues cuando el Gobierno ampara la impunidad del independentismo, las familias catalanas merecen que alguien defienda sus derechos. Hoy ha sido el turno de Vox. Los de Abascal han llevado al Constitucional el decreto aprobado por el Govern que impide a los niños catalanes cursar, atención, un mínimo de las asignaturas en castellano. Esquerra y Junts, han señalado los de Abascal, roban con esta norma competencias al Estado e incumplen además la Constitución al afirmar que tanto el catalán como el castellano son vehiculares en la escuela. Coincidiendo con el inicio del curso judicial, Vox se ha desplazado hasta el Tribunal Constitucional para presentar su recurso número 40 contra el decreto ley de Cataluña que intentaba sortear el fallo del Tribunal Superior de Justicia catalán para impedir que al menos un 25% de las clases en los colegios pudieran ser en español. Además, Santiago Abascal, acompañado por Ignacio Garriga o Javier Ortega Smith, entre otros, ha propuesto la posibilidad de que sean los ciudadanos quienes elijan a través de un referéndum cuestiones como esta, la inmigración, entre otros asuntos. Además, también ha aprovechado la oportunidad para decir que el debate celebrado el pasado martes en el Senado entre Feijóo y Pedro Sánchez fue bastante flojo, así como para darnos algunas pistas de los próximos pasos del Partido Conservador, por ejemplo, que próximamente su sindicato Solidaridad saldrá a las calles o que se encuentran preparados para el próximo evento, el día 8 y 9 de octubre, Viva 22. Ignacio Garriga y Santiago Abascal explicaban a las puertas del Tribunal Constitucional lo más relevante de su recurso contra la maniobra, el decreto de la Generalitat. Uno de los argumentos nuevos que no se ha presentado en otros recursos anteriores de otras formaciones políticas ha sido establecer como competencia básica del Estado la educación básica de los chicos, también catalanes, que no se puede delegar, según creen en Vox, a las comunidades autónomas. Una vez más, el separatismo pretende ahondar en vericuetos legales para seguir vulnerando los derechos fundamentales de los catalanes y las libertades de todos los que residen en Cataluña. El problema es que ellos dan golpes de Estado. El problema es que ellos pisotean los derechos de la gente. El problema es que ellos desobedecen las sentencias de los tribunales. El problema es que ellos, hasta ahora, no han encontrado a nadie enfrente. El problema es que el Partido Socialista Obrero Español, que ya no es ni obrero ni español, y el PSC se han convertido en los mayordomos del separatismo. Vox ha presentado este recurso de inconstitucionalidad contra el decreto maniobra de la Generalitat que pretende eludir el cumplimiento de la sentencia que les obliga a mantener un 25% de las clases en español en la escuela catalana. Antes de verano lo hicieron
Partido Popular y Ciudadanos conjuntamente. El recurso de Vox va al fondo de la cuestión, a la cuestión clave que pretende atacar ese decreto de la Generalitat, que solo es pues, no cumplir la sentencia que planteaba esa obligación del 25%. Pero es que además el recurso de Vox plantea algo muy interesante. Dicen los de Vox que la educación básica es una competencia indelegable por parte del Estado, que eso no se puede ceder como transferencias de algunos servicios a las comunidades autónomas y que, por lo tanto, la ley catalana no encaja en lo que está establecido en nuestra Constitución. Aunque el Tribunal Constitucional tiene un prestigio un tanto devaluado porque recuerden que tiene algunos recursos pendientes de resolver desde hace más de 10 años, como es el caso de la ley del aborto que hizo José Luis Rodríguez Zapatero, los de Vox tratan de hacer ver al alto tribunal que la no aplicación de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para establecer una garantía de un 25% en español en territorio catalán afecta a los derechos fundamentales de la mayoría social de Cataluña, que no es independentista, o por lo menos de centenares y centenares de familias que quieren que sus hijos se eduquen también en español. La formación de Santiago Abascal pretende que el Constitucional se pronuncie en contra de ese nuevo decreto de Cataluña, que, bueno, y eso lleva una losa muy pesada, porque ese decreto vino aprobado por el PSC, por Esquerra, por Junts y por los Comuns, es decir, la base de las alianzas que sostienen a Pedro Sánchez, más los socialistas catalanes de Salvador Illa. Bueno, Carlos Lesmes ha dicho hoy basta la nula disposición de los partidos a desbloquear el Poder Judicial, unido además a las informaciones que le acusan de actuar por interés personal, ha llevado al presidente del Supremo a lanzar un ultimátum. O el PSOE y el PP se sientan y alcanzan un acuerdo de urgencia o dimitirá atención en las próximas semanas. El presidente del CGPJ ha hecho hoy un discurso de apertura de ese año judicial lleno de reproches, advirtiendo de los efectos demoledores que este bloqueo va a tener para la justicia. Contundente. Hoy la confianza ha desaparecido. Así se ha mostrado el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, en la apertura del año judicial. Solicito pública y solemnemente al presidente del Gobierno de España y al jefe de la oposición, máximos responsables de los partidos políticos con mayor representación parlamentaria, que se reúnan con urgencia y lleguen a un acuerdo que ponga solución definitiva a esta situación insostenible. En presencia de Felipe VI, el jefe del Poder Judicial ha vuelto a insistir en esta premisa, renovar el Consejo General del Poder Judicial. Pero hoy Lesmes ha ido un paso más allá. De no ser atendido este llamamiento que hoy hago, será preciso reflexionar sobre la adopción de otro tipo de decisiones que ni queremos ni nos gustan. Decisiones que pueden llevarle incluso al propio presidente del Supremo a dimitir de sus funciones al frente del Consejo en las próximas semanas. Eso si no hay un acuerdo para su renovación entre el Gobierno y el principal partido de la oposición. Hoy la prensa saltaba con una posible renuncia en bloque de los vocales y del mismo presidente, quien en su turno de palabra se ha encargado de acallar. Aunque la renuncia individual puede resultar admisible, la renuncia colectiva no lo es. Lesmes también ha afeado al Gobierno la reforma pactada con sus socios de Podemos que les impide hacer nombramientos mientras están en funciones. Los efectos de esta ley son devastadores. El estropicio es tan grande que no se había producido una situación semejante en la cúpula española en toda la historia de nuestra democracia. Y con todo ello, el presidente del máximo órgano judicial, a quien el Gobierno se ha encargado de intentar vilipendiar en las últimas semanas, ha dado inicio a un año que se prevé convulso, con sentencias que pueden poner en jaque incluso los apoyos del mismo Sánchez. ¿Qué ha suscitado el clarinetazo de Carlos Lesmes? Pues que en horas el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijera que él también está dispuesto a hablar con el Partido Popular, siempre bajo la ley actual. Ese es el elemento que todo lo perturba, porque por su parte el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, dice que también está dispuesto a reunirse con Sánchez y que habría acuerdo mañana con unos requisitos mínimos de independencia. Es decir, no hemos avanzado ni siquiera un milímetro.
Bueno, y mientras tanto, la postura de Bruselas respecto a este asunto es muy clara. Es necesario reformar el sistema de elección de los jueces, pero lo urgente ahora es renovar el órgano de los jueces. La Unión Europea lleva meses, de hecho, presionando para que esto ocurra. Tanto es así que este jueves ha convocado a la ministra de Justicia, Pilar Llop, para preguntarle sobre el asunto. Llop, según adelantan hoy algunos medios, no va a acudir y ofrece al órgano comparecer, pero eso sí, más adelante. Bueno, y entre tanto se aproxima un nuevo frente para los jueces, la renovación del Tribunal Constitucional. El Consejo General del Poder Judicial tiene de plazo hasta el próximo 13 de septiembre, la semana que viene, para proponer a sus candidatos, pero atención porque podrían dilatar los tiempos. 8 vocales conservadores, según señala hoy El Mundo, habrían pactado no presentar a sus candidatos en el próximo pleno extraordinario para forzar así al Gobierno a saltarse esos plazos impuestos por el Ejecutivo de Sánchez. Hoy Feijóo ha valorado el famoso cara a cara en el Senado de ayer. Bien, y ha dicho que Pedro Sánchez le colocó durante ese debate en la posición de presidente del Gobierno, por lo menos durante una hora, y que al mismo tiempo tuvo la sensación de que el jefe del Ejecutivo se convertía en una especie de el jefe faltón de la oposición. Me da la sensación que si volviésemos a empezar la comparecencia, el presidente hubiese cambiado de tono, si es que tiene capacidad para cambiar de tono, porque a veces tengo la sensación de que tenemos un presidente de gobierno que sigue siendo el jefe de la oposición. Sánchez ayer no solo abusó de los ataques a la oposición, el presidente trufó su discurso de titulares económicos manipulados, como por ejemplo que somos el país que más crece de Europa o que las cifras de empleo son positivas. Nosotros nos preguntamos, como hizo él ayer, ¿insolvencia o mala fe? Sánchez defendió su gestión económica en el Senado y trató de justificarse con datos falsos. El gobierno aseguró que la excepción ibérica abarataría el precio de la luz en un 30 o 40%. Sánchez sacó pecho en el debate por la reducción de la factura en un 15%, es decir, menos de la mitad de lo prometido. A pesar de todo, el precio de la luz sigue estando por las nubes, por encima de los 200 euros el megavatio hora. ¿Ya no hay pobreza energética? Deuda pública. El presidente aseguró que el saneamiento de las cuentas públicas avanza. Actualmente la deuda se encuentra en el 116,8% del Producto Interior Bruto. Hablamos de 1.475 billones. ¿Creen ustedes que presumir de este nivel de deuda es una prueba más de insolvencia o es mala fe? El optimismo y la negación de la realidad también fue palpable en relación al empleo. Según Sánchez, las cifras son positivas. En agosto, sin ir más lejos, se destruyeron 189.000 empleos, pero el gobierno se escuda en la trampa de considerar a los empleos temporales como fijos discontinuos. El gobierno también sostiene que España es el país que más crece en toda Europa. La realidad es que nuestro país es el más rezagado en la recuperación, ya que aún no hemos recuperado el nivel del Producto Interior Bruto previo a la pandemia. Insistimos. ¿Es un ejercicio más de insolvencia o de mala fe? El Ejecutivo asegura que la inflación bajará este año, más aún el siguiente, y que los españoles recuperarán pronto su poder adquisitivo. En relación a la inflación, el Gobierno cambia los datos con celeridad. En julio decía que terminaríamos 2022 con un 6,5, ayer dijo que un 8, y el año que viene prevé un 3. Los analistas internacionales sitúan la inflación a final de año en un 9%. Sánchez trató de tapar también su metedura de pata con Argelia, que le ha echado en los brazos de Putin, financiando su guerra. El presidente asegura que España es el país que menos depende del gas ruso, pero hemos sido el tercer máximo importador en lo que va de 2022 y el principal en julio y agosto. ¿Son todas estas inexactitudes y falsedades una muestra de una acusada insolvencia o denotan una acusada mala fe? Llega el 11 de septiembre, que es el día o la diada de Cataluña, y resulta que la relación entre los dos partidos independentistas que cogobiernan en la Generalitat, Esquerra y Junts, es peor que nunca. Está en su peor momento, claramente. Algunos dicen que incluso viven momentos de guerra civil. Apenas quedan 4 días para la celebración de la diada y justo cuando se cumplen 5 años del infame golpe a la democracia española, el independentismo parece pasar por sus horas más bajas. Yo participaré en todos los actos en los que podamos reforzar esta visión inclusiva por parte de los que creemos en la libertad de Cataluña, que defendemos la independencia de Cataluña. Vamos a seguir defendiendo la independencia de Cataluña. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, se desmarca de la movilización convocada por la Asamblea Nacional Catalana. Tampoco Oriol Junqueras ni el resto de consejeros del gobierno que forman parte de la Esquerra. Quienes sí que lo harán serán los de Juntos por Cataluña y de Jordi Puigneró en representación del gobierno catalán. Pero la no presencia de los de Aragonès agrava aún más las diferencias entre ambas formaciones.
Todos ellos justifican su ausencia en que la ANC está favoreciendo la división en el seno de los propios independentistas y del partido mayoritario que aboga por la autodeterminación de Cataluña. Hasta el propio expresidente Artur Mas reniega ahora de la misma organización tras haberse apoyado en ella para su deriva secesionista. Desde 2012, la Asamblea Nacional Catalana organiza una manifestación el día de la Diada por la independencia política de Cataluña. Empezaron expulsando a quienes defendían la idea de una comunidad en armonía con España. Más tarde pasaron a expulsar a quienes no creían en la ruptura con el Estado español y ahora a quienes se desvíen de la vía independentista, el referéndum. Juntos por Cataluña, que sí que acudirá a la marcha, aprovechará la coyuntura para exigirle un cambio de rumbo a Aragonés para mantener vivo el proceso. Ahora la CUP ha anunciado que organizará su propia protesta también este domingo para exigir a Juntos por Cataluña y a la Esquerra un nuevo plan para romper con el Estado español. Mientras los independentistas siguen pidiendo unidad entre los suyos, cada vez se hace más notable la pérdida de fuerza de quienes abogan por la independencia desde incluso antes de la pandemia. Y solo el año pasado fue capaz de congregar el día de la Diada a 100.000 personas. La propuesta de Yolanda Díaz de topar el precio de los alimentos ha desatado una oleada de críticas en las últimas horas. Desde la patronal califican la medida de soviética y en el Gobierno afirman que no se aplicará mientras no haya acuerdo con las distribuidoras. Podemos difiere, aseguran que aunque no cuente con el respaldo de las empresas, se van a intervenir los precios. Nosotros apoyamos esta propuesta como no puede ser de otra manera y además yo no voy a permitir que se genere ninguna falsa polémica, digamos, en torno a nosotros, ¿no? Si no hay voluntad de acuerdo por parte de las grandes empresas, yo creo que tendremos que pensar en algún tipo de mecanismo obligatorio. Hasta donde yo he escuchado es que no ha habido ninguna propuesta respecto a que se haga una regulación, una intervención de los precios máximos de esos productos. Yo escuché atentamente también en el día de ayer a la propia vicepresidenta y de lo que habló, en lo que el Gobierno está permanentemente empleándose a fondo es en el diálogo. Momento ahora de fijarnos en el grupo ACS. La constructora ha revalidado su liderazgo como contratista internacional en el ranking que elabora la publicación especializada NR por 11º año consecutivo. ACS es un referente mundial que destaca por su estructura descentralizada. Las compañías que componen el grupo actúan de forma autónoma, aportando multitud de fórmulas válidas y rentables de gestión. Las principales áreas de actividad del grupo son construcción, concesiones y servicios. El desarrollo del área de concesiones, que comprende la actividad de Abertis e Iridium, es una de las prioridades estratégicas de la compañía. Así lo demuestra la reciente adquisición por parte de Iridium de la autopista de peaje SH-288 de Texas, Estados Unidos. El negocio de construcción comprende las actividades de dragados y Hochtief y se orienta al diseño, desarrollo y ejecución de obras civiles y edificación, así como servicios para infraestructuras. Las regiones con mayor presencia de la compañía son Norteamérica, Asia-Pacífico y Europa. Norteamérica es precisamente el mercado que más ingresos genera a la cotizada española. Las ventas durante el primer semestre del año han superado los 9.300 millones, mejorando en un 18% las cifras del año anterior. Dragados cuenta, entre otras, con las filiales Dragados USA y Dragados Canadá, mientras que Hochtief opera a través de compañías como Turner, el principal constructor general de Estados Unidos, Flatiron o Clark Builders. La protagonista en Asia-Pacífico es CIMIC, filial de Hochtief, que acaba de hacerse con el 20% que todavía no poseía de la compañía australiana, simplificando así la estructura del grupo. CIMIC opera a través de compañías como CPB Contractors, Leighton o CIES, la compañía de servicios mineros más grande del mundo. Esta es la estructura del grupo ACS, un gigante español comprometido con el desarrollo sostenible, que da empleo a más de 122.000 personas y que constituye uno de los máximos exponentes de la marca España. Bruselas está a punto de tomar decisiones en materia energética, algunas bastante dudosas. Por ejemplo, quieren ponerle tope al precio del gas para toda Europa. Quieren o proponen limitar los beneficios de las compañías eléctricas. Dicen que para ayudar a las familias y a las empresas que están en crisis. Y además, doña Ursula von der Leyen pretende proponer a los gobiernos que obliguen a sus ciudadanos a reducir el consumo de electricidad en las horas punta. Bruselas decide implantar medidas cuanto antes a la crisis energética. La situación del gasoducto Nord Stream 1 preocupa cada vez más a la Unión Europea, a pesar de que esta mañana Vladimir Putin reconoció que el gasoducto Nord Stream 2 está listo para abrir sus puertas tras los fallos del 1.
Pero desde Bruselas no se fían de estas palabras. Nos enfrentamos a una situación extraordinaria, porque Rusia es un proveedor poco fiable y está manipulando nuestros mercados energéticos. Nuestra unidad y nuestra solidaridad harán que prevalezcamos. Entre las medidas que estudia la Unión Europea se encuentra como primera poner un límite al precio en el que se compra el gas ruso. Por otro lado, la reducción obligatoria en hora punta de al menos el 5%, poner un tope de 200 euros megavatio hora a la energía generada y aprobar programas de liquidez para las empresas más vulnerables. Esta es la propuesta de la Comisión, pero ahora los países también tendrán que proponer y aplicar las suyas. La decisión no le ha gustado nada a Putin, que amenaza. Rusia no suministrará absolutamente nada si las nuevas condiciones contradicen nuestros intereses, en este caso, económicos. No suministraremos ni gas, ni petróleo, ni carbón. También hace hincapié en el grano ucraniano. Según Putin, la Unión Europea ha utilizado pactos para adquirir cereales que deberían ir a países con menos recursos. Prácticamente todos los cereales que salían de Ucrania no iban dirigidos a los países más pobres, sino a los de la Unión Europea. Eso llevará a los países de Occidente a un callejón sin salida sin precedentes y tendrán consecuencias para todo el mundo. El próximo viernes habrá una reunión en Bruselas para hablar del gas y la energía. Veremos si le convence a Putin o si cortará el grifo definitivamente. Bueno, y en Ucrania, sobre el terreno, el frente se sitúa ahora mismo en el sur del país, donde Kiev lucha por recuperar los territorios ocupados por Rusia. Al norte, en Kharkov, esta madrugada se han producido nuevos bombardeos que esta vez han afectado a la sede de una empresa de suministros para el hogar. Putin, ojo, continúa respondiendo a las acciones de Occidente y ha anunciado que va a estudiar limitar a los barcos que transportan grano a Europa porque, según ha dicho, hay desabastecimiento en los países pobres. En Zaporilla, en la famosa central nuclear, después de que la ONU solicitara ayer crear una zona de seguridad desmilitarizada, Ucrania sopesa apagar la planta por razones, ha dicho, de seguridad. Y tres países del Báltico han optado conjuntamente por tomar una decisión: prohibir la entrada a los ciudadanos rusos, turistas o lo que sea, con visados Schengen. Aunque dice que, bueno, que contemplarán razones de carácter familiar o humanitario, la prohibición vale para el conjunto de todos los ciudadanos de la Rusia de Putin. Eso es lo que han acordado Letonia, Estonia y Lituania. Casualmente, los tres países antiguas repúblicas de la Unión Soviética. Bueno, y de vuelta a nuestro país, el Gobierno castigará a los farmacéuticos que se nieguen a dar gratis la píldora del día después con multas, atención, de hasta 1 millón de euros. Una sanción que contradice la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que reconoce el derecho a la objeción de conciencia de los boticarios. Luis, cuéntanos cuáles son los reclamos de los farmacéuticos. Muy buenas noches. Con la nueva ley del aborto, el Gobierno multará a aquellos farmacéuticos que se nieguen a dar gratis la píldora del día después, con sanciones, atención, de 90.000 a 1 millón de euros. Así lo recoge el artículo 111.2 de la ley, que considera como delito muy grave el hecho de no tener o no dar esta pastilla. Por ello, el Consejo General de Colegios de Farmacéuticos reivindica la objeción de conciencia para aquellos farmacéuticos que no quieran dar la pastilla por motivos éticos o religiosos. Además, es un reclamo que aparece recogido en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional por una sentencia del año 2015. Los farmacéuticos no solo están obligados a dar esta pastilla de manera gratuita, sino que antes costaba 20 euros y ahora, además, corren a ellos con todos los gastos. Madrid podría ser la primera comunidad española en adelantar el inicio del curso escolar al 1 de septiembre. Isabel Díaz Ayuso ha señalado que son muchas las familias que no pueden conciliar tal y como está establecido el calendario y que va a estudiar la propuesta con la comunidad educativa. Pero sí es cierto que hay un debate acerca de la cantidad de días que los niños están de vacaciones y que en muchas ocasiones se convierte esto en un problema para las familias. Las familias tienen cada vez más dificultades para conciliar y lo que tenemos que hacer es un gran esfuerzo entre todos para ofrecer soluciones. Si bien esto lo tenemos que hacer de manera pausada, tenemos que escuchar a las familias y a la comunidad educativa y después tomar una decisión como Gobierno. Seguro que recuerdan el incendio provocado en aquel bar del barrio madrileño de Carabanchel. Bueno, pues uno de los afectados por las quemaduras, la joven, resulta que ha fallecido consecuencia de esas quemaduras. Y lo extraordinario es que, como si fuera Madrid el Chicago de los años 20, da la sensación, la policía lo está terminando de investigar, de que fue
un asalto y un incendio pagado por alguien para vengarse de alguien, como en Chicago. Bueno, y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche. Eso es, y que la disfruten y vuelan mañana con nosotros. No se pierdan ahora la programación en Dos Continentes y El Gato al Agua, como todas las noches. Hasta mañana.